¿Qué es exactamente la llamada Ley COPPA y cómo es que afectará el mundo de YouTube? Para fines dinámicos, este video se encuentra dividido en secciones. En un comentario fijo aparece cada una de ellas. Si quieren saltar hasta esa parte que les interesa, está bien, pero si eres un youtuber involucrado o un espectador que quiere estar informado, considero que deberías ver todo el video para entender a plenitud por qué la aplicación de esta ley es necesaria y cómo es que podemos continuar nuestra labor en YouTube sin vernos afectados severamente. Vamos al punto. Origen. Para finales de los años 90, el comercio a través de Internet estaba iniciando. Muchos podemos recordar la escasez de confianza que había en este servicio. No sabías si podrían robar la información de tu tarjeta de crédito, recibir una caja con una piedra en lugar de la mercancía que pagaste. Bueno, el Internet estaba todavía menos controlado que ahora, así que cualquier persona podría llegar a cualquier tipo de sitio en la red. Entre formularios de mercadotecnia, compras o creación de perfiles en foros, los niños podían arrojar información personal en Internet que ponía en peligro su seguridad. Cuando este problema fue tocado por el gobierno de los Estados Unidos de América, se adoptó la propuesta de ley de Acta de Protección de Privacidad de los Niños en Línea, conocida por sus siglas en inglés COPPA. El acta otorga el control completo a los guardianes legales de los menores de 13 años sobre qué datos pueden ser compartidos en línea. Esto genera una serie de requisitos que proveedores en línea u otros sitios web que puedan recolectar información personal deben cumplir para poder operar. Esto significa que tales operadores en línea deben asegurar que no distribuirán, difundirán o publicarán información de menores de 13 años. Se asegurarán de que haya una autorización de los guardianes legales del menor para cualquier operación, por ejemplo, una suscripción a una revista o formar parte de un club de fans, solo por mencionar unos ejemplos. Y también que solo retendrán la información del menor durante el periodo necesario para completar la operación. Después de eso deben eliminar dichos datos. El proyecto de ley se inició en 1998 y para abril del año 2000 ya estaba aprobado. ¿Cuáles son los requisitos del Acta de Protección de Privacidad de los Niños en Línea? La Comisión Federal del Comercio sugiere 6 pasos para asegurarse de que el negocio virtual o el sitio web debe someterse a COPPA y lo que debe hacer para cumplir con la misma si desea distribuir contenido para menores. El primero es determinar si se recolecta información de menores de 13. El segundo, tener una política de privacidad que cumpla con COPPA. Tercero, notificar a los guardianes legales directamente previo a recolectar información personal de los menores. 4. Obtener el consentimiento verificable de los padres para recolectar información. 5. Honrar los derechos parentales al respetar la información que se recolecte de sus hijos. Y 6. Implementar procedimientos razonables para proteger la información personal de los niños. Como puede notarse, es demasiado complicado cumplir con dichos requisitos, motivo por el cual varios sitios web relacionados con datos prefieren restringir el acceso a los niños, permitiendo que solo puedan acceder al servicio si ya tienen a partir de 13 años. Un ejemplo de esto es Facebook. ¿Qué considera COPPA que es un sitio web dirigido a niños? Según la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América, se consideran varios factores para determinar si un sitio web es o no para menores de 13. Si un sitio web busca llegar a un público general, por lógica, llega también al público infantil, por lo que tendría que cumplirse con COPPA con dichos usuarios del sitio. Y en tal caso, habría que preguntar primero la edad de cada usuario antes de iniciar un proceso de recolección de información personal. De esta forma se sabría cómo proceder después. Ahora lo interesante, ¿cómo afecta COPPA a YouTube? Muchas malinterpretaciones he visto respecto de la implementación de COPPA en esta plataforma, como quienes dicen que por el simple hecho de utilizar caricaturas dentro del contenido, en automático generará que YouTube lo clasifique como contenido para niños. Eso no es cierto. Si hay algo con lo que los Estados Unidos de América son muy buenos, es en la elección de criterios para formular una ley. Sé que muchos estamos acostumbrados a que en nuestros países las leyes sean redactadas mediocremente, pero con COPPA no es el caso. No se trata del uso de recursos visuales únicamente, también está pensándose en el tipo de lenguaje y las actividades que se realizan dentro del mismo video. Que YouTube apenas se esté actualizando no implica que COPPA no estuviese presente desde hace mucho tiempo. Piensen en la cantidad de sitios web que habrían reportado este tipo de decisiones. ¿Habían ustedes oído hablar de esto?
Seguramente no. ¿Y por qué? Porque no tuvo un impacto real en la gente que hace animación para adultos o para adolescentes. No se trata del uso de recursos visuales únicamente, también está pensándose en el tipo de lenguaje y las actividades que se realizan dentro del mismo video, dentro del mismo contenido. En el soporte de Google respecto del tema dejan muy claro qué criterios se toman en cuenta para considerar si un contenido es o no para niños. El primero, ¿cuál es el tema del video? ¿Es algo muy complejo o está simplificado para que lo entiendan menores de 13? 2. ¿Cuál es el público objetivo realmente? ¿En qué términos se está hablando con el público? 3. ¿Qué tipo de actores aparecen allí? ¿Son niños? ¿Son estrellas? Y sobre todo, ¿cuál es la finalidad con la que ellos interactúan? 4. ¿Si aparecen dibujos animados o no? ¿Y con qué fin aparecen allí? También si el lenguaje está destinado para niños. Es decir, si es demasiado complejo, demasiado técnico o busca simplificar cosas que son científicas, médicas, etc. También se incluye actividades atractivas para los niños, algo que ellos puedan realizar o imitar. O séptimo, se incluye canciones, historias o poemas para niños. No solo basta con tener una de estas características para decir es contenido dirigido para niños, sino que tiene que estar representadas al menos 3 de ellas. ¿Por qué menciono 3 de ellas? Aunque esto no está a la letra, uno lo puede inferir, porque si tenemos dibujos animados con un lenguaje que está destinado para los niños, y además la temática del video se presta para algo infantil, deducimos que el contenido está dirigido para niños. Esas son las 3 características básicas que debe de tener. Esto implica que si utilizas personajes animados en un contexto más complejo que actividades sencillas o inclusive con lenguaje fuerte o sugestivo, tu contenido no es dirigido hacia niños. En mi caso muchas veces hablo de filosofía política, psicoanálisis, sociología, etc. de un modo más o menos complejo, sí más sencillo que para alguien que estudió, pero sigue siendo algo muy complejo incluso para gente de mi edad. De igual forma, Hazbin Hotel, pese a ser dibujos animados, no conllevan el resto de los otros indicadores para el criterio de COPPA, así que no se considera un show dirigido para niños. Por lo tanto, las medidas adoptadas por YouTube no le afectarían. Por lo general, los canales que hacen críticas o teorías de series animadas tampoco emplean un lenguaje que busque acercarse a los niños. Sí utilizan un lenguaje sencillo, pero no demasiado. Y de hecho, ha de reconocerse que la mayoría está pensando en un contexto de adolescentes y jóvenes adultos. Y a menos de que se dediquen a dar noticias de nuevos estrenos sin emitir opiniones ni hacer chistes subidos de tono, están fuera de peligro. Seguimos con algo todavía más interesante. ¿Cuál es la intención de YouTube al aplicar esta nueva política para cumplir con COPPA? ¿Recuerdan ustedes cuando YouTube exigió a los nuevos youtubers que alcanzaran mínimo 10,000 reproducciones totales y 1,000 suscriptores en su canal antes de poder ser partners? Esto sucedió luego del escándalo de Logan Paul. Y esa medida no fue para controlar el tipo de contenido que suben los youtubers, sino que lo adoptaron como un pretexto para desalentar a la gente de volverse youtuber debido a los costos que implica pagarle a tantos canales pequeños que pronto abandonan YouTube y no van a ser redituables al futuro. Era demasiado esfuerzo para ellos y buscaron el modo de reducir costos. Las políticas de YouTube con la aprobación de COPPA serán más o menos lo mismo. Si ustedes son gente perspicaz, ya se habrán dado cuenta de que hay algo escondido tras esta supuesta búsqueda por cumplir con el Acta de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet. Lo principal que se dijo sobre los videos para niños es que los ingresos van a disminuir, se desactivarán los comentarios y otro tipo de funciones van a estar restringidas, como las historias, como la pestaña de comunidad. ¿Pero por qué harían algo así? Sé que para muchos debe parecer exagerado, pero existen muy buenas razones para que YouTube adopte estas políticas nuevas. Hace tiempo, un videoblogger llamado Matt Watson expuso cómo es que operan algunos usuarios de YouTube y el modo en que utilizan los comentarios para fines ilegales en videos publicados por niñas menores de edad. Esto generó que marcas como Disney o Nestlé retiraran su dinero de la plataforma, pues no querían ser asociados con este tipo de prácticas. Además del Watson Gate, no es para nada extraño toparnos con muchísimos comentarios irrelevantes, groseros e inadecuados de muchos usuarios de YouTube en videos que sí están dirigidos a menores de 13 años.
Se reportó que varias niñas fueron insultadas en comentarios de YouTube al expresar su gusto por la Capitana Marvel e incluso fueron amenazadas de cosas muy fuertes por usuarios frustrados. Niñas que veían DC Superhero Girls cuando la idea estaba recién piloteándose en YouTube se toparon con muchos comentarios de odio hacia los personajes, ni qué decir de la cantidad de veces que los menores de edad se topan con muchos comentarios que hipersexualizan a sus personajes favoritos. Hasta el momento, YouTube nos ha colocado en una misma caja a todos, donde comentamos creyendo que todos son de nuestra misma condición. Una niña no tiene por qué saber que su princesa favorita es la waifu de alguien y menos que lo lea expresado de una forma mucho más gráfica de lo que estoy diciendo ahora. Este tipo de detalles, este tipo de prácticas, llevó a YouTube a adoptar las medidas necesarias para evitar el hostigamiento infantil en los comentarios. Hace poco los multaron terriblemente por eso. También sabemos que los niños no son precisamente obedientes y muchas veces buscan en Google material indebido por mera curiosidad. Lo que sea que busquen influye en el tipo de anuncios que posteriormente ven durante los videos de YouTube. Y para evitar que les llegue publicidad inapropiada o no adecuada, los anuncios basados en los intereses del usuario debido a lo que hacen en Internet se deshabilitan y solamente podrán ver anuncios específicos para niños. Juguetes, películas, algunas botanas, ese tipo de cosas. Imagínense un niño pequeño viendo anuncios de Jersey Shore o de Acapulco Shore, todavía peor. Eso sería terrible. Y sobre la monetización, como ya se dijo, muchas marcas retiraron su dinero de la publicidad en YouTube y muchas de esas iban dedicadas a los niños. Así que naturalmente, en un principio la monetización va a caer bastante porque simplemente no hay tantos anunciantes. Esto significa que el contenido marcado para niños durante más o menos un periodo de 3 a 6 meses verá un decremento en sus ingresos. Cuando las compañías confíen otra vez en YouTube como plataforma para anunciarse, van a volver a invertir en publicidad. Mi postura respecto de Copa. Para mí, Copa es un paso que tenía que darse hace mucho tiempo. En Internet hemos confundido demasiado los conceptos de libertad y libertinaje y tarde o temprano alguien tenía que poner el freno. Es muy probable que a pesar del tipo de contenido que hago, YouTube en un inicio me marque varios videos como dirigido para niños y voy a tener que apelar muchas veces hasta que ya una persona del equipo técnico me responda, analice mi caso particular y manualmente active mi canal como contenido que no es para niños. Sé que esta medida incomodará a muchos, sobre todo a animadores que buscan hacer proyectos independientes dirigidos a todo público. Pero, ¿qué hacemos? Los menores de 13 tienen derecho a disfrutar su infancia sin que los estén hostigando usuarios más viejos que se aferran a ver caricaturas y que traen todos sus fetiches a la mesa de debate, a la mesa de discusión. Hay mucho acoso en Internet hacia los niños que tiene que parar. Este cambio va a ser transicional y en realidad es muy probable que no nos afecte tanto como muchos dicen. De hecho, si se regulariza la situación, es probable que los que hacen contenido para niños terminen ganando más que el resto. No va a ser el final de YouTube, simplemente van a poner las cosas donde deben ir, cada quien en el cajón que le corresponde. Nuestros chistes del personaje tablita, el harem de no sé quién, que si tal o cual personaje es fanservice, que si tal serie se llama Miraculos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va a quedar entre los que tenemos más de 13 e iniciamos una etapa en que este tipo de chistes ya no nos perturban, ya no nos parecen grotescos ni desagradables. Recuerden la enseñanza de Sarutobi en Naruto, la cual le dio a Asuma Sensei y que a su vez este le dio a Shikamaru. El rey son las generaciones futuras, los niños, y tarde o temprano los adultos tenemos que aceptar que primero van ellos. En un símil de esta situación, los viernes debo llevar a mi abuela a una institución de Alzheimer. Para llegar a casa debo tomar un autobús mixto que tarda mucho en llegar. Mientras yo espero, veo que varios autobuses exclusivos para mujeres que van para el mismo lugar llegan una vez tras otra con muchísimo espacio vacío. Y me tengo que aguantar. ¿Con qué cara voy a protestar por esto si sé muy bien lo que puede sucederles a las mujeres en el transporte público? Que le podría pasar a mi hermana menor o a mi novia. Con estas nuevas políticas, tal vez los que hablamos de animación y los animadores no seamos culpables de lo que pasa en YouTube con los menores de 13,
pero nunca hemos movido un dedo por resolverlo. Ahora que la solución llega, nuestro sacrificio es parte de la solución y no tenemos por qué interponernos. Ni modo. La vida nunca es fácil. La vida es un reto. ¿Lo vamos a aceptar o nos vamos a quejar? Si después el canal cae en quiebra, bueno, no seré el primero en la historia que quede en bancarrota. Nos vemos en la próxima edición de Opiniones de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.